En las pintorescas calles de Bumbleburg, algo peculiar estaba a punto de suceder. Los habitantes del pueblo estaban acostumbrados a la rutina de su tribunal local, donde los asuntos serios se manejaban con la máxima gravedad. Sin embargo, en este día en particular, una pizca de absurdo estaba en el aire. La noticia se propagó como un reguero de pólvora de que el respetado juez Orsington se tomaría unas merecidas vacaciones, dejando el destino del tribunal en las manos o pezuñas de nada menos que Dan Kidan, un burro residente conocido por su carácter bastante terco y una risa que resonaba a kilómetros de distancia. Capítulo 1. El día del burro en el tribunal. En la encantadora localidad de Bumbleburg, algo fuera de lo común estaba a punto de suceder. Los habitantes del pueblo estaban acostumbrados a la rutina habitual de su tribunal local, donde los asuntos legales eran tratados con seriedad y solemnidad. Sin embargo, en este día en particular, se respiraba en el aire una atmósfera de inusitada extravagancia. La noticia se propagó rápidamente como la pólvora entre los ciudadanos. El respetado juez Orsington se tomaría unas merecidas vacaciones, dejando la responsabilidad del tribunal en las inesperadas manos, o más bien pezuñas, de Dan Kidan, un burro residente conocido por su carácter testarudo y su risa estruendosa que se escuchaba a kilómetros de distancia. La expectación se apoderó de Bumbleburg mientras los residentes se preparaban para presenciar un día inusual en su tribunal local. La sola idea de Dan Kidan, con su peculiar personalidad y risa distintiva, asumiendo el papel de juez, generaba murmullos de anticipación en cada rincón del pintoresco pueblo. A medida que el día se desarrollaba, el tribunal se llenó de una amalgama de curiosos, algunos escépticos y otros ansiosos por presenciar el peculiar espectáculo que estaba por desplegarse. Las apuestas estaban altas en cuanto a cómo Dan Kidan abordaría los asuntos legales, y el simple pensamiento de un burro administrando justicia provocaba risas contenidas y sonrisas expectantes. Con pasos torpes y su inconfundible rebuzno resonando en el aire, Dan Kidan hizo su entrada triunfal al tribunal, mirando a su alrededor con una mezcla de confusión y determinación. El estrado del juez, elevado y majestuoso, junto con el martillo de madera que parecía descomunal en comparación con sus pezuñas, aguardaban la singular interpretación de la administración judicial por parte del burro. Conforme se desarrollaban los procedimientos, los habitantes de Bumbleburg se encontraron en medio de una escena teatral cómica y peculiar. Dan Kidan, ajeno a la solemnidad que normalmente acompañaba al tribunal, se embarcó en la tarea de impartir justicia de la manera que mejor sabía. Sus rebuznos ocasionales se entremezclaban con las risas y los murmullos de asombro de los presentes. Este capítulo inaugural, el día del burro en el tribunal, marcó el comienzo de una serie de eventos hilarantes que transformarían el tribunal de Bumbleburg en un escenario de comedia. Los habitantes, inicialmente incrédulos ante la inusual situación, pronto quedaron cautivados por la peculiaridad de la administración judicial de Dan Kidan, un burro cuya risa y terquedad se convertirían en las estrellas de un relato que cambiaría la dinámica del pueblo para siempre. Capítulo 2. La insólita promoción. Dan Kidan, un burro humilde y sin sospechas, se encontró de repente en el centro de atención mientras pastaba pacíficamente en su prado favorito. Sin que él lo supiera,
el Consejo Municipal, en un arranque de distracción, lo había elegido como juez interino. La noticia se difundió por Bumbleburg como un reguero de pólvora, provocando una mezcla de incredulidad y carcajadas estruendosas. La tranquila rutina de Dan Kidan, acostumbrado a disfrutar de sus días entre la hierba fresca y el sol relajante, se vio abruptamente interrumpida por un giro inesperado del destino. Sin previo aviso y sin ningún tipo de consulta, el Consejo Municipal, en un acto de aparente olvido, había decidido que este modesto burro asumiera el papel de juez en ausencia del respetado juez Orsington. La noticia se esparció por las coloridas calles de Bumbleburg como una onda de sorpresa y risas contagiosas. Los habitantes, incrédulos ante la idea de que un burro pacífico y risueño pudiera ser el encargado de administrar la justicia, no pudieron contener la hilaridad que les provocaba la situación. Las risas resplandecían en cada esquina del pintoresco pueblo mientras la noticia se propagaba rápidamente. Mientras tanto, Dan Kidan continuaba su vida cotidiana, ajeno al revuelo que se generaba en su honor. Su meadow favorito seguía siendo el lugar donde pasaba sus días, pero ahora, sin él saberlo, se había convertido en el epicentro de las noticias más cómicas de Bumbleburg. El nombramiento insólito de Dan Kidan como juez interino no solo generó carcajadas, sino que también planteó una pregunta intrigante: ¿cómo manejaría este burro tan inusual la responsabilidad de administrar la justicia en el tribunal local? La incertidumbre y la anticipación llenaban el aire mientras los habitantes se preguntaban qué tipo de situaciones hilarantes y decisiones inesperadas les esperaban bajo la nueva dirección del inadvertido juez. Este segundo capítulo, la insólita promoción, marcó el inicio de un periodo de inusitada comedia en Bumbleburg, donde las riendas de la justicia ahora estaban en las pezuñas de un burro aparentemente común. La pregunta persistente en la mente de todos era si Dan Kidan lograría sorprender y entretener aún más a los habitantes del pintoresco pueblo con sus decisiones judiciales tan particulares. Capítulo 3. El desafortunado percance del martillo de justicia. Con nerviosismo palpable, Dan Kidan trotó hacia el tribunal, donde lo esperaba un martillo de justicia el doble del tamaño de su pezuña en el imponente estrado del juez. Los habitantes del pueblo, congregados en la sala, intercambiaron miradas divertidas. Al comenzar los procedimientos, Dan Kidan intentó afirmar su autoridad golpeando el desmesurado martillo. Para sorpresa de todos, el martillo se le escapó de las pezuñas y comenzó a rebotar por la sala como un conejo travieso, dejando a los espectadores en un ataque de risa. Dan Kidan, ajeno al espectáculo cómico que se estaba desarrollando, luchaba por controlar el desenfrenado martillo de justicia mientras los habitantes de Bumbleburg se deleitaban con el inesperado entretenimiento. La escena, más propia de una comedia que de un tribunal, se convirtió en el deleite de los presentes, quienes apenas podían contener las carcajadas. El estrado del juez, una vez símbolo de autoridad y seriedad, se transformó en un escenario de caos hilarante. El martillo, aún rebotando y girando como si tuviera vida propia, llevó la comedia a nuevos niveles mientras Dan Kidan intentaba recuperar el control de la situación. Cada intento por detener al desbocado martillo solo provocaba más risas entre la audiencia. El estruendo del martillo de justicia resonaba en la sala, pero en lugar de imponer orden,
generaba un carnaval de risas que contagiaba a todos los presentes. Los habitantes de Bumbleburg, inicialmente escépticos ante la idea de un burro como juez, se encontraron rendidos ante la hilaridad de la situación. La solemnidad del tribunal se disipó, dejando paso a un ambiente de alegría y diversión. Mientras Dan Kidan perseguía el esquivo martillo con una mezcla de determinación y torpeza, los habitantes se sumían en un estado de gozo que sólo podía haber sido provocado por el inigualable humor de la situación. Este desafortunado percance del martillo de justicia se convertiría en un momento legendario en la historia de Bumbleburg, marcando el tercer capítulo de una serie de eventos cómicos protagonizados por un juez de lo más inusual. Capítulo 4. Un tribunal canguro literal. Dan Kidan, en su ferviente intento por hacer cumplir la justicia, introdujo un concepto novedoso, el tribunal canguro. Convencido de que los canguros reales poseían un juicio excepcional, decidió nombrar a un canguro como su juez adjunto. El caos se desató cuando el canguro saltaba por la sala, entregando veredictos con volteretas cómicas y saltos elevados, dejando la sala llena de carcajadas. El tribunal de Bumbleburg, que ya se había ganado la reputación de ser un escenario de comedia, se sumergió aún más en la hilaridad con la introducción de esta peculiar innovación por parte de Dan Kidan. Los habitantes del pueblo, acostumbrados a lo inesperado bajo la dirección del burro juez, no pudieron contener su asombro y diversión ante la nueva ocurrencia. El canguro, ahora investido como juez adjunto, demostró ser tan impredecible como el tribunal mismo. Saltaba de un lado a otro con gracia, ejecutando volteretas y giros en el aire mientras emitía veredictos con un estilo que solo podía ser descrito como cómicamente extravagante. La sala, que antes había sido testigo de procedimientos judiciales más formales, se transformó en un escenario circense donde la risa reinaba supremamente. Los habitantes de Bumbleburg se encontraron atrapados entre la incredulidad y el regocijo mientras el canguro, en su papel de juez, hacía gala de acrobacias que solo se esperarían en un circo. La seriedad de la administración de justicia quedó suspendida por un momento, reemplazada por la alegría y la diversión que Dan Kidan y su extravagante elección habían traído al tribunal. Este capítulo, un tribunal canguro literal, se convirtió en otro episodio pintoresco en la saga del tribunal de Bumbleburg, consolidando la reputación del lugar como epicentro de situaciones judiciales de lo más peculiares. Dan Kidan, con su enfoque único para hacer cumplir la ley, llevó la comedia a nuevas alturas, haciendo que el tribunal fuera mucho más que un lugar para resolver disputas legales. Capítulo 5. El caso de las zanahorias desaparecidas. Uno de los primeros casos que llegó al tribunal de Dan Kidan fue la misteriosa desaparición de las preciadas zanahorias del granjero Jenkins. En lugar de realizar una investigación exhaustiva, el juez burro insistió en que todas las verduras de Bumbleburg fueran llevadas al tribunal para ser interrogadas. La absurdidad alcanzó su punto máximo cuando se sometieron a interrogatorios a papas y se asaron tomates en busca de información, provocando un alboroto entre los perplejos habitantes del pueblo. La trama del tribunal de Bumbleburg, que ya se había vuelto célebre por su excentricidad, tomó un giro aún más inusual con el surgimiento del caso de las zanahorias desaparecidas. Dan Kidan, en su enfoque peculiar para administrar la justicia,
Decidió abordar este enigma de una manera que solo él podría concebir. La sala del tribunal, que normalmente se reservaba para asuntos más serios, se convirtió en un escenario de caos cómico. Dan Kidan, con su mirada seria y su rebuzno ocasional, presidía la escena mientras las verduras locales eran llevadas ante él para ser interrogadas. La escena surrealista de papas y tomates siendo sometidos a preguntas, como si fueran testigos en un caso criminal, dejó atónitos a los presentes. Los habitantes de Bumbleburg, inicialmente intrigados por el caso de las zanahorias desaparecidas, pronto se encontraron entre la confusión y la hilaridad. La seriedad del tribunal se desvaneció mientras las verduras, cada una más inverosímil que la anterior como testigo, eran sometidas a un escrutinio absurdo. Dan Kidan, sin perder su compostura, continuaba con la farsa, convirtiendo lo que debería haber sido una investigación seria en un espectáculo cómico. El caso de las zanahorias desaparecidas se convirtió en una leyenda en la historia del tribunal de Bumbleburg. Un ejemplo emblemático de la peculiaridad que caracterizaba al juez burro y sus métodos poco convencionales. Este capítulo, lleno de risas y desconcierto, agregó un nuevo nivel de extravagancia al tribunal, haciendo que los habitantes de Bumbleburg se preguntaran qué absurdo caso seguiría en las aventuras judiciales de Dan Kidan. Capítulo 6. El error de moda de Dan Kidan. No solo impartía justicia con un toque poco convencional, sino que Dan Kidan también abrazaba un sentido de la moda único. Durante un juicio particularmente acalorado, el juez burro se puso una peluca hecha de narcisos, convencido de que mejoraría su sabiduría. La imagen de un burro adornado con flores presidiendo el tribunal envió oleadas de risas por todo el pueblo, transformando el asunto serio de la justicia en una comedia colorida. El tribunal de Bumbleburg, ya conocido por su ambiente de farsa judicial, alcanzó nuevas alturas de excentricidad con la introducción del error de moda de Dan Kidan. Mientras se enfrentaba a un juicio que prometía ser particularmente animado, el juez burro decidió darle un giro inesperado al evento, demostrando una vez más que su enfoque de la justicia iba más allá de lo convencional. La sala del tribunal se llenó con el bullicio de la audiencia, anticipando el próximo acto cómico de Dan Kidan. Y no decepcionó. En lugar de la tradicional peluca judicial, el juez burro apareció con una exuberante cabellera de narcisos. Su apariencia, más propia de un jardín florido que de un tribunal, provocó risas desde los rincones más remotos de Bumbleburg. La seriedad del juicio se desvaneció rápidamente a medida que los habitantes del pueblo observaban asombrados al juez burro desfilar por la sala con su estrafalaria peluca floral. Dan Kidan, lejos de mostrar signos de preocupación, llevaba la extravagancia con dignidad, como si la peluca de Daffodils fuera la vestimenta más adecuada para administrar justicia. El error de moda de Dan Kidan se convirtió en una anécdota inolvidable en la historia del tribunal de Bumbleburg. La risa resonó en las calles mientras los habitantes compartían historias sobre el día en que el juez burro decidió que la justicia no solo debía ser ciega, sino también adornada con flores. Este capítulo, lleno de ocurrencias cómicas y un sentido único de estilo, agregó otro capítulo a la leyenda de Dan Kidan, el juez que hizo del tribunal un escenario de moda y risas. Capítulo 7. El decreto del relincho obligatorio.
En una desconcertante exhibición de autoridad judicial, Dan Kidan emitió un decreto que exigía que todos los asistentes al tribunal expresaran su aprobación o desaprobación mediante relinchos en lugar de aplausos. La consiguiente cacofonía de relinchos creó una sinfonía de absurdo, con cada veredicto acompañado por un coro de risas de burro. El tribunal de Bumbleburg, ya acostumbrado a las extravagancias de Dan Kidan, se encontró sumido en un nuevo nivel de surrealismo con la introducción del decreto del relincho obligatorio. Los habitantes del pueblo que se habían acostumbrado a las excentricidades del juez burro, no podían más que mirarse entre ellos con incredulidad ante esta última ocurrencia. A medida que se anunciaba el decreto, una ola de desconcierto se apoderó de la sala del tribunal. Los asistentes acostumbrados a aplaudir o mostrar aprobación de manera convencional, se enfrentaron a la inusual tarea de expresar sus opiniones mediante relinchos. Dan Kidan, con su mirada seria y decidida, instó a la audiencia a seguir su mandato, convirtiendo el tribunal en un lugar donde la risa y el asombro se entremezclaban. Cada veredicto pronunciado por el juez burro fue seguido por una sinfonía de relinchos, algunos estridentes, otros tímidos, pero todos contribuyendo a la atmósfera de absurdo que dominaba la sala. La seriedad de la administración de justicia se desdibujó aún más mientras los habitantes de Bumbleburg intentaban cumplir con el insólito decreto de su peculiar juez. El decreto del relincho obligatorio se convirtió en un acontecimiento que pasaría a la historia del tribunal de Bumbleburg. La risa y la peculiaridad que lo acompañaron agregaron otro capítulo a la leyenda de Dan Kidan, un juez que no solo rompía con la tradición, sino que también dejaba a su paso un rastro de alegría y desconcierto. Este capítulo, lleno de absurdos y relinchos, consolidó aún más la reputación del tribunal de Bumbleburg como un lugar donde las reglas convencionales de la justicia se mezclaban con la comedia más extravagante. Capítulo 8. El precedente cómico. Las payasadas en el tribunal de Dan Kidan comenzaron a establecer precedentes sin precedentes. En un caso memorable, dictaminó que cualquier disputa futura que involucrara al ganado debía resolverse mediante una carrera de burros, en lugar de un juicio tradicional. La población animal del pueblo, desconcertada pero dispuesta a participar, corrió alrededor de la plaza del pueblo, transformando las disputas legales en un espectáculo desternillante. Dan Kidan, con su enfoque singular de la justicia, llevó las cosas a un nivel completamente nuevo con el establecimiento del precedente cómico. Los habitantes de Bumbleburg, que ya se habían acostumbrado a la extravagancia del tribunal, se encontraron una vez más asombrados por la audacia de su juez burro. En este episodio particular, el juez de Pezuñas decidió que la mejor manera de resolver un conflicto entre los animales del pueblo era a través de una competencia de velocidad. En lugar de los procedimientos judiciales convencionales, los burros se convirtieron en los protagonistas de la resolución de disputas, galopando por la plaza del pueblo mientras los habitantes miraban con asombro y risas. La carrera de burros se convirtió en un evento inolvidable en la historia del pueblo, y la audiencia, inicialmente perpleja, se sumió en el regocijo mientras los animales trotaban en competencia. Dan Kidan, como maestro de ceremonias de este inusual espectáculo, observaba con seriedad el desarrollo de la carrera, como si este fuera el método más sensato y eficaz para resolver disputas.
El precedente cómico dejó una marca indeleble en la tradición del tribunal de Bumbleburg. La noción de resolver problemas legales a través de carreras de burros se convirtió en un tema recurrente en las conversaciones del pueblo, y la mera mención del episodio provocaba risas y sonrisas. Dan, con su visión única de la justicia, seguía dejando su huella en el tribunal, asegurándose de que cada nuevo caso fuera una oportunidad para la risa y la diversión. Capítulo 9. Un banquete de absurdos. A medida que las hilarantes decisiones de Dan se extendían más allá de Bumbleburg, pueblos vecinos solicitaron sus servicios judiciales para su propio entretenimiento. El tribunal, antes un lugar de solemnidad, se convirtió en un centro de risas, donde incluso los litigantes más serios no pudieron contener su diversión ante los caprichosos decretos del juez burro. La fama de las extravagancias judiciales de Dan se propagó como un reguero de pólvora, y las solicitudes para que llevara su singular estilo de justicia a otros lugares no tardaron en llegar. Pueblos vecinos, ávidos de una dosis de risas y absurdo, buscaban la participación del juez burro en sus propias disputas legales. El tribunal de Bumbleburg, que antes había sido un lugar de reflexión y resolución seria de conflictos, se transformó en un epicentro de comedia que trascendía las fronteras del pueblo. La reputación de Dan como un juez que no solo administraba justicia sino que también proporcionaba entretenimiento se extendió por la región, convirtiéndolo en una figura icónica del humor judicial. La solicitud de sus servicios por parte de pueblos vecinos marcó un cambio significativo en la percepción del tribunal de Bumbleburg. Lo que antes era un lugar de respeto y autoridad se convirtió en un destino turístico de risas y absurdo, atrayendo a visitantes de todas partes que deseaban presenciar de primera mano las ocurrencias cómicas de Dan. Los informes de las extravagancias del juez burro se extendieron rápidamente, y la noticia de un tribunal que ofrecía no solo resolución de disputas, sino también un banquete de absurdos, atrajo a multitudes deseosas de experimentar el inigualable espectáculo de la justicia según Dan. Este capítulo, un banquete de absurdos, marcó el punto en que el peculiar tribunal de Bumbleburg dejó de ser una curiosidad local para convertirse en una sensación regional, con Dan como el protagonista indiscutible de esta comedia judicial itinerante. Capítulo 10. El legado de la risa. Si bien la temporada de Dan como juez interino finalmente llegó a su fin, el legado de la risa perduró en los corazones de los residentes de Bumbleburg. El pueblo, transformado para siempre por el giro inesperado de los acontecimientos, continuó compartiendo historias sobre el burro que brevemente vistió las togas de la justicia, convirtiendo el solemne tribunal en un escenario de comedia. Y así, la leyenda de Dan, el juez accidental, persistió como un recordatorio de que incluso en los asuntos más serios, un toque de humor podía hacer la vida un poco más encantadora. El final de la temporada de Dan como juez dejó a Bumbleburg con una mezcla de melancolía y gratitud por los momentos inolvidables que el juez burro les había proporcionado. Aunque su tiempo en el tribunal fue breve, el impacto duradero de sus decisiones extravagantes y su enfoque poco convencional de la justicia se quedó grabado en la memoria del pueblo. Las risas que resonaron en el tribunal durante la temporada de Dan se convirtieron en un tesoro preciado para los habitantes de Bumbleburg. Las anécdotas sobre juicios de burros,
Decretos de relinchos obligatorios y carreras de animales se contaron una y otra vez en las reuniones sociales y, en las fogatas, convirtiéndose en una parte integral del folclore local. La leyenda de Danki Dan trascendió las fronteras de Bumbleburg, llegando a ser conocida en pueblos vecinos y más allá. Los visitantes llegaban de todas partes para escuchar las historias de aquel juez burro que, sin proponérselo, transformó un tribunal en un teatro de comedia. El impacto de su legado no se limitó a las risas, sino que también dejó una huella indeleble en la percepción del pueblo sobre la justicia y la seriedad de la vida. Aunque Danki Dan ya no presidía el tribunal, su espíritu vivía en cada sonrisa y carcajada que aún resonaba en Bumbleburg. La gente aprendió a apreciar la importancia de no tomarse demasiado en serio incluso los asuntos más graves. La leyenda de Danki Dan se convirtió en un recordatorio eterno de que, a veces, un toque de humor es la mejor manera de iluminar el camino, incluso en el tribunal más solemne.